Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí, buenas tardes. No sé qué será para ustedes cuando vean esta clase, si será buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a abordar la unidad número 8. Hasta la última unidad, que era la unidad número 7, estuvimos viendo la primera parte de la materia, es decir, de sistemas procesales, asegurativos y de control. Hasta la unidad número 7 vimos todo lo que son los sistemas procesales asegurativos, los sistemas cautelares. Y ahora vamos a ver la segunda parte, los sistemas de control, todo lo que son los recursos. En esta primera clase vamos a abordar los sistemas de control horizontal y algo de lo que es la teoría general de los recursos, que es muy importante para poder entender todo lo que viene en las clases siguientes. Bien, salió el libro del doctor Rojas la semana pasada. Yo la verdad, toda esta clase y las que vienen las vamos a dar de este libro. También tienen todo lo de sistemas cautelares y las primeras unidades de bioproceso y principios de sistemas. Lamentablemente no se llegó a que esté antes de que ustedes comiencen, es decir, en agosto, pero no quería dejar de decírselo porque realmente el que lo pueda comprar o conseguir o lo que sea, realmente tienen todo el material y les va a servir mucho, es muy útil, no solamente obviamente para esta materia, sino para el ejercicio de la profesión. Se llama Nociones Básicas Teórico-Prácticas del Derecho Procesal Civil, del doctor Jorge Arrojas, es de la editorial Robinsal Culsoni. Y bueno, yo ahora este tema que voy a dar hoy está en el capítulo 20, que está en recursos, parte general, y después empieza lo que son el recurso de revocatoria y el de aclaratoria, que también lo vamos a ver en esta unidad. Bueno, como para comenzar, tendríamos que definir qué es recursos, ¿no? O sea, qué significa el término recursos, cómo lo podemos definir desde el punto de vista procesal. Y acá hay algo que es importante que dice Couture y que nos ayuda a poder caracterizar los recursos, que es esto de recorrer, recurso, ¿no? De recorrer un camino que ya se transitó. Sí es cierto que a lo mejor ese recorrer se hace en otra instancia, en algunos recursos, ¿no? Como es el recurso de apelación. Pero la idea es volver a hacer ese recorrido para evitar lo que vamos a llamar como la finalidad de los recursos, que es el error humano. Nosotros tenemos que pensar que todo lo que es la vía recursiva viene justamente a permitirle al justiciable evitar un gravamen que le pueda ocasionar una resolución judicial por el error que pudo haber incurrido el juez. Entonces tenemos esta posibilidad de recurrir las resoluciones a los fines de salvar o de corregir esos errores. Entonces, Couture habla de este recorrer el mismo camino porque si bien, por ejemplo, en el recurso de apelación en la primera instancia se tramitó y se trató determinada cuestión, una vez que llegó la resolución, si esa resolución contiene un error que le causa un gravamen irreparable al apelante, vamos a recorrer ese camino en la segunda instancia a los fines de poder corregir ese error. Entonces, si están estudiando de Palacio o la definición de Alsina, bueno, en general cualquier manual que ustedes que puedan abordar la teoría general de los recursos, van a encontrar que son coincidentes en relación a la definición del recurso, que tiene por sí definirlo como un acto procesal a cargo de la parte cuyo objeto es atacar una resolución con el fin de obtener una nueva resolución que modifique, revoque total o parcialmente o anule la resolución anterior. Pero está construida la definición por estos términos, ¿no? Un acto procesal que está a cargo de la parte y que tiene por objeto atacar una resolución judicial con el fin de que se la modifique, de que se la corrija, de que se la revoque total o parcialmente, que se la anule o bueno, lo que sea depende del recurso, ¿bien? Entonces, no olvidarnos que la finalidad del recurso justamente es evitar el error humano. Acá hay
un tema también que es esto de la segunda instancia, de también tener en cuenta que el recurso por decisión del legislador va a establecer para que sea posible dentro del marco del recurso de apelación, que lo vamos a ver un poco como el recurso madre dentro de los recursos ordinarios, va a permitir la habilitación de otra instancia, con lo cual va a crear el sistema de la doble instancia en el ámbito civil, ¿no? El legislador va a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque, bueno, en los tribunales de instancia única no tenemos esa doble instancia y por ende la apelación no funciona en estos términos. Esto para que lo vayan teniendo en cuenta en cuanto a distinciones. Bueno, otro término que me gustaría que distingamos, porque en el lenguaje habitualmente se confunden, son los términos impugnación y recursos, que son claramente dos términos distintos. ¿Por qué? Primero porque la impugnación es un término que viene de la teoría general del derecho y la voz recursos es del derecho procesal. Y como tal funciona, sería el recurso como una especie del género impugnación. Pero vamos a ver por qué. Porque, a ver, cuando hablamos de un recurso, hablamos de un medio impugnativo, pero lo cierto es que en el Código Procesal hay otros tantos momentos en los cuales se refieren a impugnaciones el Código Procesal y los regula de un modo especial con cuestiones que son absolutamente disímiles tanto para la tramitación como para el objetivo. Veamos a qué me quiero referir, ¿no? Es decir, por ejemplo, impugnamos una liquidación, por ejemplo, impugnamos una pericia, por ejemplo, impugnamos un instrumento público. ¿Todo esto está regulado en el Código Procesal? Sí, está regulado. ¿Está regulado de diverso modo? Sí, está regulado de diverso modo. ¿Esto es un recurso? No. Entonces, el recurso va a ser un medio de impugnación, porque sería impugnar una resolución judicial, pero existen otros mecanismos de impugnación que tienen que ver con otras situaciones e institutos que regulan nuestro ordenamiento adjetivo de modo diverso. Por eso es necesario, más allá de que en el lenguaje a veces existen ciertas confusiones con la impugnación y el recurso, que nosotros podamos distinguir ambos conceptos correctamente. Acá tenemos que si bien tanto aquel que impugna una liquidación, como aquel que impugna una pericia, como aquel que impugna un instrumento público. Por ejemplo, la impugnación de un instrumento público está regulado en el 395 del Código Procesal y establece el incidente de redargución de falsedad, que tiene propiamente su mecanismo, ya sea para el planteo, para la tramitación y para su resolución. No es lo mismo que interponer un recurso de apelación, porque claramente está regulado de otro modo y tiene otra finalidad. Lo mismo que la impugnación de la liquidación. ¿Se puede impugnar una liquidación? Sí se puede. ¿Cómo se tramita? Bueno, una vez practicada la liquidación, una de las partes la impugna y el juez le correrá traslado a la otra parte para que se manifiesten relaciones de impugnación y existirá una resolución que aprueba o que haga lugar a la impugnación, veremos. Pero como vemos son mecanismos distintos. Pero sí podemos encontrar una similitud en que todos están pretendiendo atacar algo. Por eso, si uno dice impugnación igual a atacar, estaría bien. ¿Por qué? Porque sí tiene esa finalidad. Uno podrá ser atacar la liquidación, otro puede ser atacar el dictamen pericial, otro puede ser atacar por falso el instrumento público con el mecanismo que establece el código y el recurso será atacar la resolución judicial. Entonces es importante que generemos estas distinciones para no incurrir en errores. También existen otros mecanismos impugnativos, más allá de que no los denominemos impugnación, pero que tienen la misma objetivo, que es esto de atacar, que es por ejemplo el replanteo de prueba. No sé si se acuerdan de cuando lo vieron, digamos, en el CPC, pero acá igual vamos a volver a ver todo lo que tiene que ver con el recurso de apelación, pero el artículo 260, cuando estamos dentro del marco de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia definitiva de proceso ordinario,
permite que en la segunda instancia en la Cámara se habiliten todos los supuestos del artículo 260. El artículo segundo habla del replanteo de prueba. Entonces, vean que ese replanteo de prueba, si bien por el artículo 379 del Código Procesal no vamos a poder interponer, porque no son apelables todas las decisiones de los jueces que resuelvan cuestiones de prueba, tenemos el mecanismo del replanteo en el 260, que ¿qué nos va a permitir? Que una vez que esté en la Cámara, luego de interpuesto el recurso de apelación ante la primera instancia, que ya lo vamos a ver bien todo el mecanismo, no los quiero ahora confundir, pero cuando estemos en la Cámara, se nos va a habilitar las posibilidades que establece el 260 y entre ellos está el replanteo de prueba, que en definitiva lo que va a generar como efecto, si nos hacen lugar al replanteo de prueba, es dejar sin efecto o revocar aquella decisión dictada por el juez de primera instancia que tuvo por finalidad denegar una prueba o, no sé, declarar la negligencia de un medio probatorio. Entonces nosotros con el replanteo podríamos generar la apertura a prueba en la segunda instancia y con esto se va a tener por revocada la decisión de la instancia anterior. Entonces, ven que generó el mismo efecto, aunque no estemos en el marco de hablar de un proceso, de una impugnación o un medio de impugnación, estamos frente al mismo efecto. Fue atacar esa resolución para que se revoque a través del replanteo de prueba. Bien, acá es importante que tengamos en cuenta que cuando aludimos a los recursos como mecanismos impugnativos, lo vemos a los recursos como mecanismos impugnativos, estamos refiriéndonos a un medio de ataque que tiene como finalidad cuestionar dentro del proceso judicial una resolución judicial que es estrictamente procesal porque va a quedar en el marco de ese proceso, ¿bien? El cuestionamiento, la decisión del tribunal de alzada y en su caso la revocación total o parcialmente de la resolución de la instancia anterior. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la clasificación de los recursos. Acá yo creo que ya se los dijimos, pero por las dudas lo vuelvo a reiterar. Ustedes tienen en la página del Dr. Rojas, www.jorgearrojas.com.ar, en la sección que dice actividad docente, hay material de trabajo y en ese material de trabajo tienen, cuando bajan, tienen muchos gráficos. Obviamente que este gráfico al cual me refiero está dentro de este libro que recién les comenté, que es un gráfico a través del cual se clasifican. Así yo se los digo, ustedes lo pueden seguir con el gráfico, es mucho más fácil. Es un gráfico a través del cual clasificamos los recursos. Acá, ¿qué me interesa decirles? Como decía Genaro Carrió, las clasificaciones no son ni mejores ni peores, ni una es la mejor clasificación que podemos encontrar, ni van a definir en sí misma la clasificación el instituto. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros las clasificaciones las hacemos con términos pedagógicos, es a los fines de que ustedes puedan comprender y entender mejor la temática de que se trate. Con lo cual me gustaría que puedan seguir el hilo de las clasificaciones para poder estudiar mejor los distintos temas. Bien, dentro de recursos nosotros vamos a ver los recursos horizontales y que también se los llama remedios, esto en los términos de la legislación y la jurisprudencia alemana, también la jurisprudencia y la legislación española que habla de remedios, ¿no? O recursos horizontales. ¿Por qué? Porque se van a interponer y se van a resolver ante la misma instancia, o sea, voy a interponer el recurso y lo va a resolver el mismo juez. ¿Cuáles son estos recursos horizontales o remedios? La aclaratoria y la revocatoria, que es lo que vamos a ver hoy. Pero después tenemos los recursos verticales, que algunos dicen, bueno, propiamente aquellos que se llaman horizontales son remedios y los que se llaman verticales o los que vamos a llamar verticales son los recursos propiamente dicho, porque tienen la particularidad que si bien se interponen ante el juez que dictó la resolución, los va a resolver un juez de una instancia superior.
Bien, acá ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener a los recursos ordinarios, en donde vamos a tener a la apelación ordinaria, que comprende a la nulidad. Hoy la apelación en el ámbito nacional comprende a la nulidad. Vean el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y vean que este recurso, para explicar recursos, es el recurso madre. Ahora van a ver en el resto de las clases por qué, porque nos ayuda a comprender todo lo que vemos desde la teoría general de los recursos y para las distintas posibilidades para hablar de un recurso amplio, ¿no? Los ordinarios. Después tenemos a los recursos o medios impugnativos verticales extraordinarios, que los recursos extraordinarios vamos a tener que distinguirlos en comunes y excepcionales. Si los extraordinarios los distinguimos en comunes y excepcionales, dentro de los comunes vamos a tener al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y al recurso extraordinario propiamente dicho. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es aquel que tiene por finalidad unificar el criterio de las distintas salas de una Cámara para que no haya pronunciamientos encontrados en relación a temáticas que pueden tener alguna trascendencia en la materia de que se trate, ¿no? Y el recurso extraordinario propiamente dicho es aquel recurso que está previsto en el artículo 14, va del artículo 14 a 16 de la ley 48, y es a través del cual desde la Cámara Nacional de Apelación de que se trate accedemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay cuestión federal. También, bueno, en el ámbito provincial, primero una vez agotado los recursos provinciales de que se trata y habiendo accedido al Superior Tribunal de Justicia Provincial de que se trate, recién después viene este recurso extraordinario propiamente dicho. No se preocupen por toda esta clasificación, que si bien yo hoy se las estoy punteando, nosotros vamos a ir viéndolo en las clases que nos faltan. Después vamos a estar dentro de recursos extraordinarios excepcionales, vamos a ver al recurso extraordinario por sentencia arbitraria, al recurso extraordinario por gravedad institucional y al recurso extraordinario per saltum. En principio se los llamaba excepcionales porque no tenían una legislación específica, sino que tienen una creación pretoriana de la Corte, que si bien es de suma envergadura, podemos perfectamente caracterizar y llevar a cabo un concepto de esos recursos y de que sus características, pero no tenían una regulación legal específica. Esto cambió con el recurso extraordinario per saltum porque la ley 26.790 sí lo reguló en el artículo 257 bis y 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Después, dentro de estos recursos verticales, bueno, recursos propiamente dichos, tenemos a los especiales, que va a estar la queja y la consulta, que bueno, la queja ya lo vamos a ver también, pero tiene por objetivo que el Tribunal de Instancia Superior revoque un pronunciamiento de la instancia del juez anterior que denegó el recurso, es decir, nosotros interponemos un recurso de apelación, el juez ante el cual lo interpusimos lo deniega y podemos ir en queja a la Cámara del foro de que se trate, ¿no? Ir en queja, ¿qué quiere decir? Es un recurso directo ante el juez de la instancia, o de hecho, directo de hecho, ante el juez de la instancia, hasta el Tribunal de Instancia Superior, a los fines de que revoque esa resolución a través de la cual se denegó el recurso y por ende permita tramitar ese recurso de apelación. Pasa lo mismo con el recurso extraordinario federal o el recurso extraordinario propiamente dicho, es decir, cuando la Cámara, que es el Tribunal Superior de la causa, ¿no? Mejor dicho, más que la Cámara, porque también podríamos estar en un tribunal provincial que no es la Cámara, sino el Tribunal Superior de la causa en las provincias, que será el superior, la Corte Suprema de la provincia de que se trate o el superior tribunal de que se trate en la provincia, ¿no? Por ejemplo, la Suprema Corte de Buenos Aires o, bueno, cualquier
Tribunal Superior de Justicia Provincial. Ahí, si ese Tribunal Superior o la Cámara Nacional en el ámbito nacional deniegan el recurso extraordinario federal, también podemos ir en queja, que es un recurso de hecho directo ante la Corte, para decirle que revoque tal pronunciamiento y que habilite la tramitación del recurso que hemos interpuesto y se rechazó. Bien, y después están los recursos, o sea, veníamos en la clasificación con horizontales, verticales y los que vamos a llamar parajudiciales, que ahí, por sus similitudes, ¿no? Le decimos parajudiciales, vamos a englobar los recursos administrativos y los arbitrales. Bueno, este sería como el puntapié inicial de lo que es la clasificación. Luego vamos a ver, hoy vamos a ver los horizontales, aclaratoria y revocatoria, pero luego vamos a ver los demás. Bien, otro tema de la teoría general de los recursos que es muy importante es que podamos distinguir los requisitos de fundabilidad y los requisitos de admisibilidad de los recursos. Bien, acá el punto de partida de esta distinción y de los requisitos es el error, ¿no? La existencia de lo que hablábamos al comienzo de esta clase, que es el error, que existe un error en la resolución, de modo de que el apelante o el recurrente se va a encontrar frente a un agravio y a un gravamen que pueda resultar irreparable, por lo cual va a interponer el recurso de que se trate. Y por otro lado, como punto de partida para poder hacer esta distinción, tenemos que estar frente a una resolución que sea susceptible de ser impugnada, porque si la resolución no se puede impugnar, no vamos a poder introducirnos, digamos, en lo que es el análisis de estos dos tipos de requisitos. Entonces, primero vamos a ir con los requisitos de admisibilidad. El primero sería la existencia de una resolución recurrible. Acá hay un principio en materia recursiva que es el principio de unicidad, que quiere decir que a cada resolución le cabe un recurso. Entonces, tenemos una resolución que es recurrible, existirá el recurso que resulta viable frente a la existencia de un error o para evitar ese error. Sin perjuicio de esto, nuestro ordenamiento adjetivo también establece específicamente aquellos casos en los cuales existen resoluciones que son irrecurribles o que son inapelables. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el caso de la inapelabilidad del artículo 242, que es la inapelabilidad prevista por la norma, el artículo 242, que es por el monto. Es decir, al pretor, un principio es al pretor, no le interesan los juicios de poca monta. Entonces, que nuestro sistema, nuestro legislador, previó un sistema a través del cual aquellos casos cuyo monto en juego sea inferior a tal dinero, ahora vamos a ver esto, solamente van a tramitar en la primera instancia, es decir, no van a ser susceptibles de un recurso de apelación. ¿Por qué? Justamente por esto, es un poco para tratar de descomprimir la cantidad de recursos y de poder ocupar a los tribunales de instancia superior de aquellos casos que en este sentido tienen más importancia por el tema del monto. Uno puede verlo un poco arbitrario este límite porque, bueno, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Lo cierto es que ya ni pensemos en el tema de la inconstitucionalidad porque ya fue muchas veces ratificada la constitucionalidad de esta norma en relación a estos fundamentos, porque de hecho, digamos, se van estableciendo a través de diversas acordadas de la Corte el monto de del monto a través del cual es el límite para poder apelar o no. Hoy está a partir de la acordada 41 del 2019 en 300.000 pesos. En el proyecto de reforma, por ejemplo, de Justicia 2020, se creó un proceso para casos de menor cuantía, o sea, estos tribunales de pequeñas causas que podrían estar dedicados exclusivamente a aquellos reclamos que tienen un monto inferior o que no resultan de trascendencia como para
comparativamente con otros casos, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también nosotros teníamos la ley 26.993 que creaba los tribunales de consumo, que finalmente nos hizo operativa, pero que sirve para esto, porque lo cierto es que nosotros no podemos decir, bueno, aquel que tuvo un desperfecto en un equipo de, no sé, en una computadora o en una heladera que compró para su casa o lo que fuera, tiene un desperfecto, no puede ser que no pueda hacer un reclamo y bueno, y los daños que le generó toda esta situación, todo perfecto y es, digamos, admisible, pero el tema es que tenemos que encontrar la forma de crear sistemas que no se genere el colapso de los tribunales a los fines de que en el mismo tribunal se resuelvan todos los temas, ¿no? Entonces, pero bueno, lamentablemente no hemos podido encontrarle en el ámbito nacional una solución a este tema, pero sí tenemos en el 242 el tema de la inapelabilidad por monto. Después tenemos, obviamente, en estos casos son casos en donde el tratamiento se va a hacer en única instancia, ¿no? Los menores de 300.000 pesos, que ya lo dije. ¿Esto tiene excepciones? Sí, por supuesto tiene excepciones. Está la excepción de los alimentos, en donde obviamente no se evalúa este monto. Está la excepción del tema del desalojo. En cuanto a las sanciones procesales, no importa cuál ha sido el monto de la sanción procesal, va a poder ser apelado. El tema de los honorarios, bueno, desde ya que tampoco, que también se pueden apelar por su carácter alimentario. Hay otros casos en donde existen resoluciones en donde se establece específicamente en la norma que no se puede interponer un recurso de apelación, sí, el artículo 379, que es en materia de prueba, también el artículo 317, que es aquel que desestima la caducidad, en donde si existe una resolución que desestima la caducidad de la instancia, no se puede interponer un recurso de apelación. También existe la admisión de los hechos nuevos, el artículo 366, en donde lo mismo, no se puede interponer un recurso de apelación. Pero acá hay dos términos que es útil distinguir. Uno es el término recurrible o la recurribilidad de una resolución y otro es la apelabilidad. Es decir, ¿es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque que sea apelable o que sea inapelable una resolución quiere decir que no se puede interponer un recurso de apelación únicamente. Ahora, si la resolución es irrecurrible, quiere decir que no le cabe ningún recurso, tampoco el recurso de revocatoria. Entonces es un término más amplio que es útil también la distinción, porque no es lo mismo aquellos casos en donde dice que la resolución es irrecurrible a que dice que es inapelable. Por ejemplo, el artículo 319 del Código Procesal, en donde el juez va a definir el proceso, el tipo de proceso, ¿no? Cuando el juez establece el tipo de proceso aplicable, esa resolución es irrecurrible, no le va el recurso a revocatoria, no le va el recurso a apelación ni ningún tipo de recurso. Bien, también el 507, tenemos otro ejemplo irrecurrible, es la resolución que rechaza las excepciones en una ejecución de sentencia cuando no se acompaña la documentación para justificar esa excepción. Entonces, también el legislador que dice no recurso de apelación, no recurso de revocatoria, no le cabe ningún recurso. Bien, ese es el primer requisito que estábamos hablando, que es que la resolución sea recurrible. El primer requisito de admisibilidad de los recursos. El segundo requisito de admisibilidad de los recursos es el agravio y el gravamen. Que acá también hay muchas veces que se confunde, digamos, en el lenguaje, agravio y gravamen, pero es necesario que podamos generar la distinción. Si bien son iguales en relación a lo que es el interés jurídico y la legitimación, que ahora lo voy a explicar un poquito, tienen una clara diferencia. Es decir, cuando hablo de legitimación e interés jurídico es que debe exhibir el recurrente al momento de interponer el recurso. Es decir, no solo tiene que estar legitimado, sino que tener el interés jurídico correspondiente para poder interponer el recurso. Pero el agravio es un término que tiene una connotación subjetiva. Quiero decir, es el agravio que me provoca la resolución del juez por haber sido contraria a la pretensión de mi parte, ¿no? Entonces, como
fue contraria me genera un menoscabo esa situación que me resulta desfavorable en el proceso. ¿Bien? Esto no es lo mismo que el gravamen, que tiene una connotación objetiva. El gravamen es la carga que tiene objetivamente el recurrente de interponer el recurso de que se trate en el plazo correspondiente y cumpliendo el procedimiento que corresponde establecido en nuestro código procesal. Entonces, ese gravamen es objetivo. Nosotros tenemos que cumplir el plazo y el procedimiento para poder deducir el recurso. Ese es el gravamen. Y si no lo hago, va a convertirse en un gravamen irreparable, claramente. Entonces, el agravio, ese menoscabo y esa circunstancia que me genera esa resolución desfavorable es de una connotación subjetiva. Esas son las diferencias. El tercer requisito de admisibilidad es la motivación. Cuando hablo de la motivación, me quiero referir a que es necesario que en el recurso nosotros podamos expresar una crítica concreta y razonada de cada una de las partes del fallo que considero equivocadas, es decir, poder generar una crítica concreta y razonada de esos errores, ya sean errores de juzgamiento, ya sean errores de procedimiento, a través de los cuales yo expreso mis agravios atacando la resolución dictada por el juez de instancia inferior. Esto está previsto en el artículo 265 del Código Procesal para el recurso de apelación. Pero veamos que no se trata de una mera disconformidad. A mí la verdad lo que dijo el juez me parece que no es así, que yo tengo razón por esto otro. No. Tampoco es una mera discrepancia o una discusión de tono académico o teórico sobre lo que ha sucedido, sino que concretamente yo tengo que hacer una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considero equivocadas, tal como lo dice el 265, y señalar error por error, ya sea de juzgamiento o de prejuzgamiento, sobre aquello que expresó el juez en sus fundamentos en la resolución que fue atacada o impugnada a través de este recurso. Después tenemos otro requisito de admisibilidad que es la legitimación, el interés jurídico. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, si bien es necesaria la concurrencia del agravio y el gravamen para poder deducir el recurso de apelación, nos tenemos que preguntar quién tiene el interés jurídico para hacerlo, ¿no? Y ahí viene la pregunta sobre la legitimación. Entonces, si nos vamos a poner de acuerdo que las partes litigantes van a tener ese interés jurídico, van a estar legitimadas para deducir el recurso. Y las dudas vienen con el resto de aquellas personas que pueden considerarse con derecho a deducir un recurso o encontrarse legitimados para deducir un recurso. Y acá vamos a tener a lo que Hitters denomina como aquellas partes que son incidentales o transitorias, que pueden ser, por ejemplo, los abogados o los procuradores en materia de honorarios. ¿Tienen derecho a apelar? Sí, lo tienen el interés jurídico y la legitimación para hacerlo, pero no son las partes principales. Y después sobre las partes en sentido restringido, como por ejemplo el denunciante o el denunciado en un proceso de declaración de incapacidad, en fin, no vamos a tener dudas en relación a esa legitimación. Tampoco los representantes legales, ya sean los necesarios, el Ministerio Público, el representante de un menor, bueno, quien se presente en representación de un menor, me refiero, bueno, tendrán ese interés jurídico y esa legitimación. La duda empieza un poco a hacerse más profunda en relación a los terceros. Es por eso que como conclusión vamos a decir que, bueno, los terceros pueden apelar en términos excepcionales en la medida en la que ese gravamen que tienen
resulte irreparable que los afecte en forma personal y resulte irreparable, depende de la intervención que haya tenido ese tercero en el proceso. Esto un poco deviene de la explicación de terceros del CPC, que no sé si la recuerdan o no, y esta virtualidad nos impide que me pregunten y en su caso aclarar alguna cuestión, pero en definitiva sí es importante esto de verificar como requisito de admisibilidad que estemos en el marco de una parte que esté legitimada para apelar, porque tenga ese interés jurídico, porque exista el agravio y el gravamen reunidos a los fines de plantear el recurso de apelación. Si el doctor Rojas refiere a que solo quienes revisten la condición de partes o sus representantes voluntarios o necesarios se encuentran en condiciones de apelar, excepcionalmente, como les decía recién, los terceros pueden apelar a condición de que sufran un gravamen o un perjuicio a raíz de una resolución judicial que les cause un gravamen irreparable. Entonces, en la medida que eso suceda con los terceros, también tendrán el interés jurídico y la posibilidad de interponer el recurso de apelación o el recurso de que se trate. Bien, la motivación, la legitimación, el interés jurídico y después tenemos el tema del procedimiento y los plazos, que esto dependerá del recurso, es un requisito de admisibilidad, que nosotros lo tenemos que poder evaluar y analizar. Por ejemplo, en términos generales, si estamos en el marco de un recurso de aclaratorio, de revocatoria, vamos a tener 3 días para interponerlo, hay que interponerlo ante el mismo juez que dictó la resolución. Si es una aclaratoria en la Cámara, vamos a tener 5 días, pero tramitan ante la misma instancia y tienen ese plazo. Si ya estamos en el marco de un recurso de apelación, ya lo vamos a ver en profundidad el procedimiento, pero vamos a estar con primero, la obligación para que sea tempestivo de interponer un recurso de apelación en el plazo de 5 días ante el mismo juez que dictó la resolución. Y luego de esos 5 días, una vez concedido, dependerá si fue concedido libremente o en relación. Libremente es un solo supuesto, que es una sentencia definitiva de proceso ordinario. Entonces, si eso sucede, es en la Cámara en donde se va a fundamentar ese recurso, y si es un recurso en relación, luego de los 5 días de la interposición y que el juez conceda el recurso, vamos a tener el plazo para fundar el recurso, luego de la concesión y notificada la concesión por Ministerio de la Ley. Entonces, para que ustedes vean algunas diferencias, no es para que ahora se vuelvan locos con el procedimiento. Yo les quiero señalar que como requisito de admisibilidad tenemos que evaluar el procedimiento y los plazos de cada recurso y que eso es uno de los requisitos que se tiene que evaluar para que la interposición de la tramitación y la interposición del recurso sea admisible. Por ejemplo, otra diferencia, la revocatoria y la aclaratoria, tenemos unidos tanto la interposición como la fundamentación en un solo escrito. En la apelación no, en la apelación hay 2 momentos, uno es la interposición y otro es la fundamentación. Entonces, todo esto es lo que nosotros, lo mismo pasa con el recurso extraordinario federal, que hay 10 días para interponerlo y están unidos, la interposición y la fundamentación. Y bien, cada recurso de los que vimos recién en la clasificación tienen sus particularidades, sus procedimientos y sus plazos que hay que cumplir a los fines de que se nos hagan lugar, por supuesto, a la admisibilidad, digamos, que el tribunal que evalúa la admisibilidad considere que es formalmente admisible el recurso. ¿Bien? Hasta acá serían los requisitos de admisibilidad. Los requisitos que los evalúa el propio tribunal ante el cual se interpuso el recurso. Luego, el tribunal de instancia superior, en el caso de la apelación, va a reevaluar esa admisibilidad, pero concretamente se va a dedicar a la evaluación de la fundabilidad. La fundabilidad tiene que ver con lo que hablamos de los fundamentos, la motivación y el cumplimiento de esta crítica concreta y razonada de cada una de las partes del fallo que considero equivocadas y no incurrir en estas disconformidades, discrepancias o discusiones teóricas o académicas con lo que dijo el juez y lo que piensa otra parte de la doctrina, y etcétera, etcétera. Concretamente hay que
poder criticar, marcar los errores, ya sean de juzgamiento, de procedimiento, en los que se incurrió conforme las constancias de la causa y el caso concreto, es decir, evaluando cuáles son los hechos invocados, la prueba producida, las constancias de esta causa puntualmente, ¿no? No es genérico, sino que es puntualmente esta causa. Entonces, para que se dé la fundabilidad después, ¿qué es lo que va a suceder si no se hace esto correctamente? Si no podemos cumplir con el 265 del Código Procesal, si no podemos cumplir con esta crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considero equivocadas, entonces vamos a estar frente a una situación en donde el recurso de que se trate, el de apelación, se va a considerar desierto. Desierto quiere decir que no tuvo la fundamentación correspondiente y suficiente como para poder ser tratado. Esto claramente lo evalúa el tribunal que va a resolver el recurso. Bueno, hasta aquí los requisitos de admisibilidad y fundabilidad. Vamos a hacer algo. Voy a cortar esta primera parte del video para poder subirlo más rápidamente y vamos a seguir en la segunda parte con lo que nos queda de esta unidad. Muchas gracias.